Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un nuevo video. Para quien no me conoce, yo soy el Dr. Jafet, soy cirujano y en este canal pues vemos cosas sobre enfermedades digestivas, sobre ginecología y sobre otros temas de salud. Entonces, si tú no conocías el canal, es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita para que veas todos nuestros videos que tenemos y veas los futuros que vamos a hacer, que todos hablan sobre temas interesantes sobre salud. El día de hoy les tengo un tema que es un tema actual, que es un tema que nos interesa a todos, que es sobre el COVID, pero no visto desde la parte respiratoria, que es lo que todo el mundo habla, lo que todo el mundo sabe, sino visto sobre la parte digestiva. Yo les voy a hablar en este video sobre los síntomas digestivos y qué pasa con el tubo digestivo, qué síntomas da, qué es lo que debemos saber sobre esta enfermedad en cuestión digestiva, porque nadie nos habla de eso. Entonces, si te interesa esto, quédate en este video. Bueno, pues como todos ustedes saben, actualmente estamos teniendo un aumento en el número de pacientes de COVID en México y en todo el mundo, ¿no? Y esto está haciendo que los hospitales se estén saturando, que la gente se esté muriendo, etcétera. Todo lo que ya sabemos, ¿no? Y todas las noticias, todo lo que vemos en redes sociales, todo lo que vemos en la televisión, pues se enfoca a los síntomas respiratorios, a los síntomas clásicos que ya los conocemos, como la tos, el dolor de cabeza, la fiebre, la dificultad para respirar, y nadie nos habla que también el COVID tiene otros síntomas o puede tener otras manifestaciones, no solamente respiratorias. Nos hemos ido dando cuenta que puede afectar otros sistemas. Y en este caso les voy a hablar de lo que afecta a nivel digestivo, ¿no? Entonces, antes que nada, les quiero pintar un poco el panorama de lo que pasa con los síntomas digestivos. Los síntomas digestivos son en frecuencia, se pueden encontrar, acorde a artículos médicos, entre el 10 y el 30% de los pacientes que tienen COVID. Y generalmente se presentan al principio antes de los síntomas respiratorios, aunque también los podemos ver en pacientes que ya tienen COVID o que ya tienen algunos síntomas respiratorios de COVID. Entonces aquí yo les plantearía el escenario más o menos en tres. Tenemos el paciente número 1, que sería un paciente que debuta con síntomas digestivos, que ahorita les voy a decir cuáles son, y que después, a los cuantos días, ya empieza a desarrollar síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Y que esto es importante porque a lo mejor ese paciente pues empezó a desarrollar los síntomas digestivos, no hizo caso, dijo pues no tengo nada, no pasa nada, y después ya cuando tiene los síntomas respiratorios se le diagnostica un COVID, y en ese lapso de que tenía los digestivos y ahora tiene los respiratorios, pues ya estuvo contagiando a su familia, a sus amigos, etc. Tenemos al paciente que a lo mejor tiene síntomas respiratorios y que después, ya cuando empieza a agravarse, empieza a tener síntomas digestivos. Este paciente a lo mejor no es tan peligroso porque pues, se le diagnostica desde un principio COVID, no pasa nada. Pero yo creo que el más peligroso en cuestión de síntomas digestivos es el que tiene primero síntomas digestivos y después ya no desarrolla ningún otro síntoma de COVID. Pero eso no quiere decir que no lo esté transmitiendo, ¿no? Entonces yo creo que este es el más peligroso. Ahora, ¿cuáles son los síntomas digestivos de COVID? El síntoma más frecuente es la diarrea, que se puede ver hasta en un 30%, en algunos artículos estadounidenses hasta en un 50% de los casos, pero yo me quedaría más con menos del 30% de los casos que tienen diarrea. Y esta diarrea es una diarrea leve, es una diarrea que puede ser hasta de 3 evacuaciones al día,
líquidas o disminuidas de consistencia que no genera una deshidratación en el paciente y que por lo tanto también el paciente no le da la importancia que debería. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es una diarrea leve, se me va a pasar, ¿no? La mayoría ni siquiera va al médico, a lo mejor hasta se automedican o no toman nada y se les pasa. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque no hay una vigilancia, no hay un seguimiento. También el paciente puede llegar a tener náusea, puede tener vómito, pero es en un menor porcentaje, como por alrededor del 10%. Puede tener también dolor abdominal y también es bajo el porcentaje. En cuestión del dolor, es importante que le demos la importancia al dolor abdominal siempre, porque sobre todo hay pacientes que ya están diagnosticados de COVID y que en el transcurso de su enfermedad desarrollan dolor abdominal. Y entonces hay veces que no se hace caso a este dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, en el COVID hay dolor abdominal. Y después resulta que estos pacientes, el dolor abdominal no era por COVID, era porque a lo mejor tenían una apendicitis, tenían una colecistitis, tenían alguna enfermedad que ameritaba cirugía. Y entonces lo que se ha visto actualmente es que se están retrasando los tratamientos de esas enfermedades y entonces se están complicando con apendicitis perforadas, colecistitis graves, porque no se le da la importancia al paciente que ya tiene COVID en cuestión de su dolor abdominal, ¿no? Entonces no hay que confiarse, ¿no? Hay que hacerle caso al paciente y si es un dolor muy intenso, pues hay que estudiar más a ese paciente. Entonces, esos son los síntomas digestivos más frecuentes. También hay pacientes que se pueden poner amarillos, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, que también va en relación a lo digestivo, pero son muy pocos. Pero lo más frecuente son diarreas, náuseas, vómito, dolor, ¿no? Sobre todo la diarrea. Y la importancia de esto es que vayas al médico, que te atiendas, aunque sea una diarrea leve, por la situación que estamos viviendo actualmente, sí sería muy importante que le des atención a tu diarrea, que le den seguimiento para que no te confíes y a lo mejor no estés infectando a pacientes porque realmente pues tú tienes COVID. No digo que todas las diarreas sean COVID, pero ahorita por la situación en la que estamos, sí sería como pues tenerle más respeto a las diarreas. Bueno, ¿qué otro órgano daña el COVID en cuestión digestiva? El hígado. El hígado es un órgano que se ve afectado, ¿sí? Lo podemos ver en los estudios de algunos pacientes que han tenido COVID. El hígado tiene algunas enzimas que se llaman transaminasas y que estas se ven elevados hasta en el 60% de los pacientes que presentan COVID. La mayoría tiene unas alteraciones leves. Se ha visto que el COVID genera cierto daño hepático leve, hasta en el 28% de los casos aproximadamente, y que pues esto es reversible. Sin embargo, hay pacientes que también tienen algún daño ya grave, pero esto se ha visto en pacientes ya críticos, pacientes que ya están más deteriorados. Estos pacientes tienen mayor daño hepático. No se sabe muy bien todavía por qué es. Hay varias teorías, ¿no? La primera, que sí se ha visto en relación, por ejemplo, al intestino, es que en el tubo digestivo también se han encontrado receptores de la enzima convertidora de angiotensina en forma abreviada ECA2, que son los que se encuentran en el neumocito, que es una célula que se encuentra en los pulmones, que es a donde llega y se adhiere el COVID. Entonces se han encontrado que también hay estos receptores en partes del tubo digestivo, en el intestino, que es lo que se cree que por eso se genera la diarrea y las alteraciones que ya les acabo de explicar, pero también se cree que puede llegar a haber receptores en el hígado y que pues
se afecta de esta manera. Aunque también se cree que puede ser también por el uso de los fármacos que se utilizan por el COVID, que se genere cierto daño hepático en relación a estos pacientes, o que también sea por lo que llamamos una tormenta de citocinas. Las citocinas son sustancias que se generan cuando tenemos inflamación de cualquier tipo, pero en el COVID se ha visto que se genera a veces una inflamación exagerada que puede llegar a generar un daño, esa inflamación, digamos que nuestro propio cuerpo nos está dañando, ¿no? O sea, nos está inflamando, se está inflamando de más. O que el COVID genere un daño directo en el hígado. No se sabe aún bien. Seguramente mucha de esta información que les acabo de decir, pues puede que vaya cambiando, puede que después en algunos meses, en algunos años ya no sea cierta, pero hasta ahorita, acorde a los artículos médicos que hay, es la información que tenemos, ¿no? Entonces, realmente sabemos que afecta el intestino, que afecta el hígado, el COVID. También hemos visto que afecta en algunos reportes de casos, esto quiere decir, son casos aislados, el páncreas, y hay reportes de casos de pancreatitis aguda o de quistes pancreáticos, donde se ha analizado el líquido del páncreas y han encontrado partículas de COVID. Esto del COVID digestivo es súper importante porque también se puede transmitir por vía fecal. Se ha visto que hasta en el 70% de los casos de pacientes que han tenido COVID, más o menos como hasta los 40 días después del inicio de los síntomas, presentan RNA de COVID en las evacuaciones, ¿no? Aún no sabemos con cuánta cantidad es contagiosa, falta mucho por estudiar en respecto a la evacuación y las partículas de COVID en la evacuación, pero se ha visto que existe, ¿no? Y se ha visto que existe también en el líquido pancreático, en otros líquidos digestivos. Entonces no sabemos si también por esas vías pues seguramente sea contagiosa. Entonces pues hay que tener cuidado, sobre todo con las evacuaciones de pacientes que ya están o estuvieron diagnosticados con COVID. Bueno, ¿y cuál es la importancia de toda esta información que les estoy dando? Pues la importancia no es para alarmarlos, no es para asustarlos, simplemente es para que vean que no solamente el COVID se puede manifestar en forma respiratoria y que también no solamente se puede transmitir en cuestiones de fluidos nasales o estornudos, de tos, ¿no? Sino también podría transmitirse en la evacuación. Entonces tener cuidado con la evacuación, hacer el lavado de manos frecuentemente, ¿no? Tener cuidado con las secreciones de los pacientes que ya están diagnosticados con COVID, de los pacientes que evacúan, que tienen COVID, ¿no? Entonces es la importancia, y sobre todo la importancia también es para que si tú tienes una diarrea, ¿no? Si tienes náusea, tienes vómitos, si tienes dolor abdominal, aunque tu diarrea sea leve, porque las diarreas de COVID son leves, vayas al médico y a lo mejor te da un antibiótico, te da un tratamiento, pero que te mantenga vigilado y tú también mantenerte prevenido, no confiarte de que pues a lo mejor es una diarreíta y ya, porque si después desarrollas los síntomas de COVID, pues te vas a arrepentir de que a lo mejor ya conviviste con tu familia sin una mascarilla y que pues ya los contagiaste, ¿no? Entonces, no confiarse, ¿no? O si está entre tus posibilidades o tu médico te lo recomienda, pues a lo mejor si tienes diarrea, pues y para que tú estés más tranquilo, pues hacerte una prueba de COVID para salir de dudas, ¿no? Entonces aquí la importancia es que vayas al médico, que platiques con tu médico, pues para que él te vigile, para que él te oriente y para que no te confíes, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde están aumentando mucho los casos de COVID y que pues no queremos que también te infectes y queremos que estés sano y queremos que tu familia y tus amigos estén sanos también. Entonces espero te haya gustado este video. Si te gustó, pues dale like y compártelo con tus amigos para que también estén informados, y espera pronto nuestro siguiente video y deja tus preguntas si es que tienes, ve nuestros demás videos para que veas lo que estamos
haciendo. Compártelo, suscríbete. Nos vemos. Bye.